San David. Cada 29 de diciembre, la Iglesia Católica recuerda a San David, santo del Antiguo Testamento. Elogio, conmemoración de San David, rey, profeta, hijo de Jesé betlehemita, que encontró gracia ante Dios y fue ungido con el santo óleo por el profeta Samuel para regir el pueblo de Israel. Trasladó a la ciudad de Jerusalén el arca del Señor. Y Dios le juró que su descendencia permanecería para siempre porque de él nacería Jesucristo, según la carne. Refieren a este santo, santos antepasados de Jesús. Así como antes de la Navidad se suceden las memorias de los profetas que van jalonando la llegada del Emmanuel, una vez llegada la Navidad, celebramos personajes bíblicos que tienen más inmediata relación con el nacimiento, como hoy el rey David, antepasado. Modelo y figura del Cristo. Porque Cristo es la palabra griega equivalente a lo que en el hebreo de la Biblia se llama Mesías, es decir, ungido, marcado por el aceite que consagra, del cual es el mayor ejemplo el ungido por excelencia, el rey David. En efecto, Jesucristo no es para el Nuevo Testamento, ni fue para las primeras generaciones de cristianos, lo que lamentablemente ha llegado a ser para nosotros, un nombre propio. En todo el Nuevo Testamento, la expresión Jesús Cristo se escribe siempre Jesús el Cristo, es decir, un nombre propio más un título, el título mesiánico. Cuando Jesús le pregunta a los suyos, Ms 8,29, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro, en nombre de todos, le responde: tú eres el Cristo. Y con eso no hace falta que Pedro aclare qué quiso decir, ya que ha invocado la unción que marca el designio de Dios sobre ese Jesús, como señaló ante todo a David. Cuando Jesús quiso indicar a la multitud de creyentes venidos de todas partes de Judea y Galilea a Jerusalén para la fiesta de Pascua quién era, en realidad, él hizo como los antiguos reyes de Israel, dio una vuelta ante todos montado en burro. Antiguo gesto de los orígenes de la monarquía en Israel para reivindicar el derecho a la sucesión. Nuevamente la figura de David sirviendo de guía a la pregunta de quién es Jesús. David no fue exactamente el primer rey de Israel, porque entre el periodo que llamamos de los jueces, entre el 1200 y el 1000, es decir, de los líderes carismáticos regionales que convocaban a las tribus para la Guerra Santa y el reinado de David. Hubo un período de transición que tuvo como centro la figura del malogrado Saúl, en parte juez, en parte rey. Saúl fue juez porque su elección fue carismática y local, logrando solo lentamente la aceptación de todas las tribus. Pero también puede decirse que fue rey, sobre todo por su aspiración a convertir Israel en un conjunto organizado, no ya de tribus que tiraran cada una para su lado, sino en una verdadera conjunción de fuerzas en torno al convocante nombre del Dios Yahvé, que había sido 2 siglos antes, en definitiva, la aspiración del padre fundador, Moisés. La historia de Saúl y su trágico final se nos cuenta no como en un manual de historia, claro, sino en la perspectiva teológica y catequética de la Biblia, en 1 Samuel 9:31. David fue alguien del entorno de Saúl que supo comprender muy bien aquello a lo que aspiraba Saúl. Supo convocar en torno a sí, despaciosa pero certeramente, las fuerzas vivas que rodeaban al rey y el profeta, los generales, los posibles herederos del propio Saúl, incluso a los filisteos. Y cuando el poder de Saúl decayó, tomó su lugar sin que nadie pudiera decir que participaba de su misma debilidad. Y una vez en la cima, no impuso su reinado despóticamente, al contrario, dio a las tribus lo que esperaban, tiempo para que asimilaran la nueva época, y solo 7 años más tarde de ser coronado rey de su propia tribu Judá, buscó la corona de todas las tribus. Y ciñó la doble corona de Judá y Israel. Y para que quedaran claros los nuevos tiempos, conquistó la ciudad cananea de Jerusalén, que no era territorio de Israel, y por tanto no podía suscitar celos entre las tribus. Y allí fundó su ciudad, la ciudad de David. En el sentido posesivo del término, efectivamente era suya por derecho de conquista. En estos pocos rasgos, en los que podríamos seguir y acumular más y más detalles, ya se ve con claridad que estamos ante un político hábil e inteligente, alguien que sabe leer los signos de los tiempos,
y moverse en esa dirección precisa. La Biblia nos cuenta que todo ello tiene que ver con algo que celebramos en él, pero que poco podemos denotar con el dedo. Fue elegido por el propio Dios en su plan salvífico para la humanidad que llegaría a su cumbre en Jesús. La historia de David se nos narra en la Biblia a poco de comenzar la de Saúl. Tenemos una primer mención del nombre en 1 Samuel 16, a partir de ese capítulo, en el que Yahvé declara abiertamente que ha rechazado definitivamente a Saúl y manda al profeta Samuel a que unja a David como rey conforme a sus planes. La figura de David no hará sino crecer y la de Saúl desbarrancarse en la soledad y la locura. La historia de David continúa luego atravesando todo el libro segundo de Samuel, y acaba en 1 Reyes 2, con el traspaso del reino a uno de sus hijos, Salomón, y la muerte. Pero su figura no muere allí, sino que será la medida con la que toda la historia de Israel medirá a sus gobernantes. La talla de David. De la cronología y de los orígenes de David no hay datos del todo claros. La Biblia, nuestra única fuente, se limita a recoger diversas tradiciones y a organizarlas en torno a los núcleos de enseñanza que quiere extraer de ello, sin preocuparse demasiado por la discordancia entre esas tradiciones. Así, se lo presenta a David como casi un niño que cae en gracia a Saúl y le sirve como escudero y como músico personal que calma sus ataques de depresión, el espíritu malo de parte de Yahvé que lo atormentaba. 1 Samuel 16, pero en otro relato, contado casi a renglón seguido de ese de 1 Samuel 17, lo presenta como un intrépido jovencito, hermano de 3 soldados de Saúl, que se atreve a liberar a Israel de los filisteos, venciendo en nombre de Yahvé al gigante Goliat con una piedra. Estos diversos relatos de los orígenes de David fueron recogidos por la tradición oral, transmitidos, ampliados, esquematizados, y llegaron siglos después al narrador bíblico, que se aprovechó de todo ese material, no para contarnos una versión crítica e erudita de la historia de David, sino una catequesis en torno a su polifacética figura, y por eso se preocupó poco de armonizar las tradiciones discordantes. Por mi parte, de todo lo que habría para señalar sobre el rey David, me gustaría detenerme en 3 momentos que evocan muy claramente cierto modo de vivir el vínculo religioso con Dios, que sigue siendo aleccionador para nosotros. David peca gravemente ante Yahvé abusando de su poder, arrebatándole la mujer Betsabé a uno de sus servidores Urías, elitita. De esa unión nace un hijo que, en los códigos religiosos del momento, debe morir. Así que, el profeta Natán anuncia a David que Yahvé lo ha perdonado, pero que el niño no vivirá. Entonces, David suplicó a Dios por el niño, hizo David un ayuno riguroso, y entrando en casa pasaba la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa se esforzaban por levantarle del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí, y comprendió David que el niño había muerto, y dijo David a sus servidores, ¿es que ha muerto el niño? Le respondieron, ha muerto. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa, pidió que le trajesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió, mientras el niño vivía ayuné y lloré. Pues me decía, ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. 2 Samuel 12, 16 a 23. Esta realista aceptación de la voluntad de Dios, muchas veces inescrutable, es también un gesto de libertad que enseña claramente que el verdadero gesto religioso no es la repetición mecánica de unos ritos, sino la aceptación completa y sin fisuras de aquel a quien esos ritos van dirigidos. Su nos cuenta también relacionada con esta actitud otra historia,
Cuando el rey David llegó a Bahurim, salió de allí un hombre del mismo clan que la casa de Saúl, llamado Semei, hijo de Gera. Iba maldiciendo mientras avanzaba. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda. Semei decía maldiciendo: vete, vete, hombre sanguinario y malvado. Yahvé te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste, así Yahvé ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. Has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Deja que maldiga. Pues si Yahvé le ha dicho: maldice a David, ¿quién le puede decir: ¿por qué haces esto? Dejadle que maldiga, pues se lo ha mandado Yahvé. ¿Acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva Yahvé bien por las maldiciones de este día? 2 Samuel 16, 5-12. Se trata de la aceptación incondicional de la voluntad de Dios, pero también de un paso más, de situarse del lado de la justicia de Dios, siempre distinta a nuestros criterios, incluso los más nobles y equilibrados. Y también precisamente con esto tiene relación una tercera historia. David traslada el arca de la alianza a Jerusalén, y va él personalmente ejerciendo funciones sacerdotales, ofreciendo sacrificios a medida que el arca avanza, como es lógico. Viste una vestidura sacerdotal, el efod, que es una pieza de tela de lino sin costuras, y que lo cubre como una capa. Naturalmente no puede llevar ninguna otra vestidura, porque es así el símbolo de la vestidura, íntegra y sin piezas. Como va realizando una danza, posiblemente extática, ante el arca, el efod se levanta y lo muestra desnudo ante la gente. Entonces la despechada Mical, hija de Saúl, dice el relato, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé, y le despreció en su corazón. Y así ocurrirá que, cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores como se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical: en presencia de Yahvé danzo yo. Vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. 2 Samuel 6,11 ss. David vive en el secreto de Dios, está convencido de la justicia de Yahvé, y que esa justicia implica una misteriosa inclinación de Yahvé por lo débil antes que por la fuerza y el poder, siendo el hombre más poderoso de Israel de ese momento. No mira en su poder lo que se debe a su propia habilidad, sino que sabe que la razón última de su poder está en ser pequeño a los ojos de Dios. David gobernó Israel por 40 años, quizás la cifra sea simbólica, durante la primera mitad del siglo X a.C., posiblemente del 980 al 940. Consolidó un reinado que había sido un mero proyecto vacilante en su antecesor, dejó una descendencia brillante también en Salomón, amplió el territorio de la tierra bíblica a límites que nunca más volvió a tener. Inauguró un periodo de auténtico esplendor de la monarquía bíblica, en realidad el único periodo verdaderamente esplendoroso. Su reinado, como cualquier otro, también tiene sombras, pero si queremos buscar un ejemplo bíblico de aquello a lo que se refiere Jesús cuando enseña que debemos ser como niños, es David el mejor modelo. Quizás por eso, cuando Jesús quiere enseñar que el respeto a Dios siempre supone la libertad, vuelve su mirada al rey David, como en Marcos 2, 25-28.